Ya estamos grabando, entonces hallar una aproximación. Realmente aquí habla bien de una aproximación porque hallar el valor exacto no es posible. La ecuación que nos queda no es posible de resolver analíticamente. Y eso es básicamente lo común cuando nosotros tenemos problemas reales, que es imposible resolverlos de forma exacta. Entonces es parte de lo que es necesario cambiar tanto en el profesorado como en la licenciatura en matemática, ¿verdad? Que muchas veces uno eh, enfrenta problemas cuya solución siempre se puede calcular, digamos que de una forma analítica. Muchos de esos problemas solamente pueden ser resueltos numéricamente o con aproximaciones. Y aquí ese es un ejemplo. Entonces, pues desde t igual a 0, y estamos hablando en años, a años se deben a dólares, en B años, B dólares, y en C años, C dólares. Realmente aquí no nos dicen que A es menor que B, menor que C, pero sin pérdida de generalidad, ¿verdad? SPDG. Imagino que eso ya lo han ocupado antes, ¿no? Para hacer demostraciones, ¿verdad? Entonces, sin pérdida de generalidad, porque, bueno, alguno va a ser menor, ¿no? Y a ese le puedo llamar A. Otro va a ser el de en medio y otro va a ser C. Pues es posible de que a algunos que A, B y C sean iguales. Entonces, vaya, pongamos esto entonces. A menor igual que B, menor igual que C. Entonces, vamos a ver si al final esas igualdades no crean problemas, sino tenemos que indicar de que son distintos. Bien, entonces, ¿cuántos periodos hay en un año? Bueno, hay m periodos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que podemos hacer aquí es, porque nosotros queremos aquí hallar un tiempo n por el cual el flujo de efectivo, flujo 2 y aquí pongamos el flujo 1, que este flujo de efectivo A más B más C sea equivalente a estas cantidades, ¿verdad? Entonces reemplazar esas tres cantidades por una sola cantidad de dinero. Y para eso hay que ver en qué tiempo cae, ¿verdad? Hay que hallar el tiempo equivalente, ¿verdad? El tiempo equivalente pues sería el tiempo en el que las cantidades que están aquí sumadas, al posicionarlo en este tiempo es equivalente a este otro flujo, a este flujo de efectivo. Bueno, podemos pasarlo todo a la fecha focal t igual a 0 y ocupar ahí pues interés teórico, la regla teórica, ¿verdad? Entonces, asumir de que n puede ser un número, que puede ser un número fraccionario, ¿no? Entonces, bueno, pues esos a dólares, por ejemplo, eh, eh, bueno, quizá pasamos primero esos A más B más C, ¿verdad? A más B más C dólares, entonces tendría que multiplicarlos por 1 más I a la menos N por M. Porque si son m periodos por año, o sea, así es como lo hemos determinado cuánto vale i, ¿verdad? Si si el periodo es mensual, m es igual a 12. Entonces, si n años, entonces tendría 12n periodos. Entonces aquí estamos pasando esta cantidad a t igual a 0. Lo mismo vamos a hacer con las otras cantidades. Entonces,
Luego tenemos a por 1 más i elevado a la menos a n, ¿verdad? Porque son a años multiplicado por el número de periodos por año. A m, perdón. Más b por 1 más i a la menos b por m más c por 1 más i a la menos c por m. De la misma forma, ¿no? Y hasta ahora, pues, esta es nuestra ecuación de valor. Que podrían haber llegado sin necesidad de incluso revisar el libro. Y aquí es donde en el libro hacen algo un poco específico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si ustedes me dijeran, vaya, por ejemplo, si yo les pusiera, ¿cuánto es 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, 1 más 2x más x cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto es 1 más x al cubo? Bueno, 1 más 3x más vamos a ver, 3x cuadrado más x cubo. ¿Y qué tal si yo les dijera, si yo les preguntara cuánto es 1 más x a la un medio? Bueno, eso ya está más difícil, ¿verdad? Realmente no creo que nadie tenga una expresión para esto. O si alguien tiene alguna opinión para esto, ¿cuánto es 1 más x a la un medio? Entonces, poderlo escribir como una serie. Realmente al final, esas son series de potencia. Es cierto, son polinomios, ¿verdad? Series de potencia, el conjunto de series de potencia incluye al conjunto de polinomios. Entonces, sí, realmente si yo les pregunto, bueno, ¿y esto qué es? Polinomios. Pero también son series de potencias. Las series de potencias yo las puedo escribir de la forma sumatoria de c sub n x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces, si yo a partir de un punto, esto c sub n, esos coeficientes son iguales a 0, entonces, pues lo que obtengo son polinomios. Pero esta es la cosa. Yo puedo definir ese 1 más x a la un medio a través de ser de potencia. Entonces, y lo que nos ayuda ahí es el teorema de Taylor. Bueno, pongamos la serie de Taylor que es un poco más fácil de entender, más fácil de recordar. Vamos a ver cómo iba este. F de x más a es igual a f de a. A ver, f de a más x para indicar de que a está fijo, ¿no? Entonces a está fijo, 3 por ejemplo, y x es la variable. F de a más x sobre 1 factorial, f' de a, más x cuadrado, y pongámosle ahí x a la 1, x cuadrado entre 2 factorial por f doble prima de a, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, las derivadas no lo han visto todavía, ¿no? Pero aquí les vamos a dar pues una fórmula que es un poquito más
es específica lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 más x a la alfa? Entonces sería 1 más, vamos a ver, sería x a la 1 entre 1 más alfa por x al cuadrado entre 2 factorial más alfa por alfa menos 1 por x al cubo entre 3 factorial más términos de orden x a la cuarta. Entonces, lo que se espera es que ese x sea cada vez más pequeño y de esa forma, pues, digamos, 1, 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, ya con eso, cada uno de esos términos es menor, ¿no? Quiero ver, me gustaría revisar esto. X a la 1 entre 1. No empecé alfa de acá. La primera derivada de esto es alfa por 1 más x a la alfa menos 1. Si x vale 0, entonces me parece que alfa empieza desde acá. Bueno, pero ya lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, para que no tengamos ahí información equivocada. Alfa por alfa menos 1. Alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2. Ok, entonces vamos a ver. Realmente hacer ahí los cálculos no es complicado, es nada más para no estar, tener eso lo más rápido posible, ¿no? Entonces, vamos a ver, 1 más x, elevado a la a, pongámosle. Ahí está 1 más ax más un medio de a menos 1 por a. ¿Sí? Es eso específicamente. Ok, entonces ahí está. Vaya, entonces lo que el libro hace es lo siguiente. Si x es pequeño, si x es pequeño, por ejemplo, si fuera un 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces 1 más x a la alfa es aproximadamente igual a 1 más alfa por x. Y esta es la ecuación, o sea, esta es lo que sustituyen ellos. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí, ahí está el término 1 más i. 1 más i, la tasa de interés podría ser pequeña, ¿verdad? Usualmente, y si es grande, de hecho es 0.1, así que la aproximación, digamos que no está tan alejada de la realidad. Y teníamos a la menos nm, ¿verdad? Entonces, 1 más i a la menos nm, utilizando esta expresión, quedaríamos como 1 menos, porque alfa en ese caso es menos nm por x. Y ahí está. Entonces, lo que hacen es este tipo de sustituciones en toda la ecuación. Entonces, aquí está nuestra ecuación de valor. Estrella, pero estrella 1. Estrella 1, voy a cambiar esa ecuación. Estrella 1 se modifica a estrella 2 de la siguiente forma, aplicando esta aproximación. La ecuación cambia, ya no es igual, porque voy a aplicar una aproximación a cada uno de los términos. Y ojo con eso, ¿verdad? La ecuación es distinta. 1 menos mm por i igual a
pues teníamos A multiplicado por 1 menos A multiplicado por M más B multiplicado por 1 más I, ¿verdad? A la menos MB. Entonces tendríamos 1 menos B por M más C multiplicado por 1 menos C por M. Bien, esta es la ecuación estrella 2, que es distinta a esta ecuación, sin embargo, es parecida. Es decir, que la solución que me dé esta ecuación para n, aquí realmente tendría que llamar a este n estrella, porque este n estrella es distinto a este n, porque la ecuación es distinta. Lo que voy a obtener es una aproximación para n. Mientras más pequeño y más aproximada, mejor aproximada va a ser la aproximación. Entonces, por este 1 yo tengo A más B más C, lo cual yo puedo simplificar ahí, ¿no? Y luego lo que me estaría quedando es menos A más B más C multiplicado por M por I igual a menos A por M menos B por M menos C por M. Este es C minúscula, ¿verdad? Entonces, aquí también tengo una simplificación que puedo hacer y además multiplicar por menos 1. Y así obtengo a ver, ahí me falta el n estrella, ¿verdad? N estrella más B más C por n estrella igual A por A más B por B más C por C. Y ahora ya puedo despejar n estrella, el cual es A por A más B por B más C por C dividido entre A más B más C. Y esta es una buena aproximación para n, ¿verdad? Entonces n es aproximadamente igual a n estrella, que es esta expresión. Yo creo que eso es lo que está en el libro. Ahí está, ¿no? Entonces, suma los productos de las deudas y el tiempo a transcurrir hasta el vencimiento entre la suma de las deudas. Está bien. Solo que ahí hay una parte, ¿cómo se llama? Formalidad matemática que no la explica. Ahí está. Suma de los productos de las deudas y el tiempo a transcurrir hasta el vencimiento entre suma de las deudas. Y eso era lo que había que explicar. Noten de que con series de Taylor yo puedo hallar aproximaciones incluso a binomios que están a una potencia negativa. En este caso, por ejemplo, menos n por m. Entonces, esta es la aproximación mejora a medida que y es más pequeño. Y aquí pues este es notación big O. eh, no, simplemente lo puse ahí porque así se trabaja, ¿no? Pero no es que vaya a ser evaluado ni nada, pero a medida que va siendo más pequeño el error, ¿verdad? El X, pues nosotros tenemos que el error tiene esta magnitud. Y eso es importante porque nosotros queremos tener en cuenta la magnitud de esos términos y poderlo escribir de una forma sencilla. Y la notación Big O me permite hacer eso. Pero bueno, eso es algo que espero que logren ver en cálculo. Es posible que esa notación Big O no la vean, pero si yo diera cálculo, sí la estaría presentando porque es importante para tener un control del error. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Creo que iniciamos el día de hoy con un poco de acción, ¿no? Con ese problema. Yo tengo una, podría poner el documento. En la parte de
en la parte de abajo, un poquito abajo, cuando ya se modifica. Al inicio, en el libro como que se notó de que los factores en la derecha, en el miembro de la derecha, era A por 1 menos AMI. ¿Y cuál es Pero ¿cómo la...? está en el libro? Ajá. Vaya, esa es la ecuación original, ¿verdad? Y aquí ya con la sustitución. A más B más C por 1 menos MN por I. Y luego, pues, realmente esa ecuación es equivalente a la que tengo acá, a estrella 2, ¿no? Entonces, quizás nada más el orden, ¿verdad? Me parece que ahí ponen el M de primero, ¿no? Pero ahí solamente es el orden de los productos. Pero me parece que la ecuación es la misma. MNI. Y esa MNI, ¿verdad? Solo que yo a N le llamo N estrella porque la ecuación es distinta. No, yo decía en los, ajá, en la derecha, en el miembro de la derecha de la ecuación. Sí, sería la misma expresión porque A más B más C multiplicado por 1 menos MNI, A más B más C por 1 menos MNI, básicamente es ahí pues el mismo término. Ah, en la derecha decís. En la derecha, Ajá, sí. perdón, vamos a ver. A por 1 menos MA por I. Me falta un I por ahí. La verdad que sí, que se hizo ese I. Tendría que haberse cancelado. Realmente no me había dado cuenta. Es cierto, ahí hay un error. No me había dado cuenta. Ese I aquí tendría que estar. Y aquí tendría que estar. Y aquí se debería cancelar. Eh, Esa es una muy buena observación. Realmente no me había dado cuenta. Hasta ahora que me decís, te voy a dar un medio punto por eso. Dame tu número de carnet. HM, 21078. sí. Eso es, entonces sí, no me había dado cuenta que había cometido un error ahí. Pero qué bueno, porque así ya tenemos esto correcto. Ok, entonces ahí está ese problema. No sé si hay algo más. Pasamos entonces a los problemas propuestos. Hallar el valor presente de esas situaciones. Parece muy fácil esos problemas. Quizás aquí vemos si hay alguno que es difícil. No sé si ustedes tuvieron chance de leer alguno de estos problemas para verlo ahorita o selecciono yo. Damos este 25. Bueno, veamos el último a ver si es un desafío. Quiero ver si ese es en efecto el último. Sí, 25, 27, perdón. Hallar el tiempo equivalente para el pago de dos deudas, 250 cada uno. Ay, ahí quizá estaba ocupando esa fórmula, por eso es que le sale un poco entero, pero el problema es que como se hizo una aproximación, entonces esa respuesta es menos precisa. Creo de que esa va a ser la situación. 250 cada uno con vencimiento en 6 meses y un año respectivamente, suponiendo un rendimiento del 6% convertible mensualmente. En la fórmula que hemos hallado, por ejemplo, aquí no está la tasa de interés y si ustedes notan, entonces con que la tasa sea lo suficientemente pequeña, no tiene un impacto con respecto a lo que es el tiempo equivalente. Pero si yo fuera a ocupar esa, pues, resultado, lo que me dice ahí es que el numerador consta de la suma de las cantidades por su tiempo, dividido entre el valor de las cantidades. Entonces,
por ejemplo, 250 por 0.5, que es medio año, más 250 por 1, porque el segundo pago es en un año, dividido entre 500. Y me da precisamente 0.75. Entonces, sin tomar en cuenta la tasa de interés. Entonces, eso podríamos hacer, ¿verdad? Para el problema 27. Porque realmente la ecuación podemos comparar la aproximación que me dan aquí en ese problema resuelto 8-9. Entonces sí, me da 0.75 años. Entonces, como yo he estado aquí trabajando en años, sí, ese n estrella estaría siendo dado en años. Quizás ahí hay un detalle también que se podría añadir. Esto en años, ¿verdad? Entonces, vaya, pues si ocupando, quizás a este le vamos a llamar, pues, ¿cómo le vamos a llamar? Doble estrella. Ocupando doble estrella, pues n sería aproximadamente n estrella, que es igual a 250 por su tiempo en años, más la otra cantidad, 250 más el tiempo en años. Y aquí la suma de las cantidades. Y en efecto, esto da 0.75 y esto estaría siendo dado en años. Pero ¿qué tal si no ocupo doble estrella? ¿Cuál es la diferencia? Sí tendré que tomar en cuenta ese 6%. Entonces, pues sin ocupar, aquí haciéndolo pues con la metodología que hemos trabajado, ¿no? Pues es de igual a 0, un medio, 1, 250 y queremos hallar un tiempo n para 500. Pues convertible mensualmente. Entonces, por un lado 500 sería 1 más 0.06 entre 12 elevado a la menos, bueno, y n en años, ¿verdad? Como n está en años, entonces, y los periodos son en meses, sería menos 12n, igual a 250, medio año ahí, ¿verdad? 1 más 0.06 entre 12, pues a menos 6 meses, y el otro 250 por 1 más 0.06 entre 12 a la menos 12. Y pues de aquí puedo calcular n, ya lo hemos hecho varias veces, así que no voy a hacer pues todo el trabajo que había que hacer antes, ¿verdad? Esto lo puedo dividir para quedar con un medio. Un medio al dividir por 500, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el miembro izquierdo. 1 más 0.06 sobre 12 elevado a la menos 6. Y esto entre 2 más, pues tenemos otra cantidad dividida entre 2. Pues 1 más 0.06 entre 12 elevado a la menos 12. Ahí está, entre 2. Una cantidad un poco menor que 1. Sabemos que vamos a aplicar el logaritmo natural y dividir entre el logaritmo natural de 1 más 0.06 entre 12.
Y ya eso sería igual menos 12n, por lo que yo tendría que dividir lo que obtengo entre menos 12. Y obtengo una cantidad que es muy parecida a a lo que habíamos calculado anteriormente, 0.7481, 29,7 años. Eso es, eso es. Entonces, noten la diferencia, ¿verdad? Ese es el n exacto y ese es el n aproximado. Entonces, puede ser de que en un problema ustedes digan, bueno, voy a calcular el n aproximado, que no necesite saber la tasa de interés. Realmente se asume que es una tasa pequeña, ¿verdad? Si fuera grande, no funcionaría esto. Si fuera, digamos, de un 20%, creo que la diferencia, la discrepancia, empezaría a pesar. La diferencia, pues, es allí de 2 centésimas, básicamente. 2 centésimas, si yo le sumo a esos 2 centésimas, llego a lo que está en el literal A, ¿no? O si le resto a ese 2 centésimas, entonces me acerco más a lo que es el n exacto, ¿verdad? Pero esto dio una buena aproximación. Entonces, si hay que hacer un cálculo rápido, se podría hacer con esto y luego pues hacer el método más completo. En el examen estaría bien definido si hay que hacer uno o si hay que hacer los dos. Entonces, por ejemplo, indicaría ahí no ocupar la aproximación que se vio en clase, ¿verdad? Porque es, más que todo el ejercicio era llegar a esto, no ocuparlo realmente. Entonces, raramente les voy a pedir, yo creo que no les voy a pedir que ocupen esa fórmula, sino que lo hagan con este enfoque. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Entonces pasaríamos a los problemas de Villalobos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Realmente hemos hecho un trabajo extenso, bastante ahí que estudiar, ¿no? Entonces, ahí planificar la parte de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, quizá, bueno, yo casi lo que siempre hago es ocupar los primeros 2 días de las vacaciones para trabajar un poco, porque a veces el trabajo es demasiado alto, ¿no? Y ya y los demás días, pues realmente desconectarme. Entonces, si me van a escribir en vacaciones, que sean específicamente los primeros 2 días, vamos a ver, las vacaciones realmente empiezan cuando. Yo no sé si les compartí aquí, yo creo que sí, ¿verdad? Les compartí lo que era el mini póster calendario. Es el calendario, vamos a ver. El 10, 11, martes todavía me pueden escribir, martes 12, pero ya lo siguiente sí me voy a desconectar. Y luego, y hasta el lunes sería, entonces, martes 19 regresamos entonces. En eso regresamos martes 19. Pues, bueno, pues, sí. Y si te preguntas, digamos, martes, último día para que me pregunten, 8 de la noche, ¿verdad? Tampoco tan noche. Y luego, pues, lo demás podría ser ahí me estaría desconectando.
Entonces, esto ya se los había compartido, ¿verdad? Tengo entendido que se los había compartido. Si no, ahí me recuerdan y se los comparto. Bueno, ya van a ser las 8. Entonces, ahorita pues vamos a continuar con otra batería de problemas. Villalobos, capítulo 4. Entonces, pero aquí tenía que ir eso. Ahí está. Entonces, estamos página 217. Lo que me gusta del libro de Villalobos es que hay una buena batería de problemas. Lo que no me gusta, el hecho de que hay una buena eh, variedad de problemas. Lo que no me gusta es que muchos problemas tienen la respuesta equivocada. Realmente corregir este libro sería una buena idea. Podría ser ahí algún servicio social, ¿verdad? De profesorado o de licenciatura también. Pues, porque hay muchos errores ya sea en el enunciado. Entonces, poderlo corregir, yo una vez intenté incluso pues ponerme en contacto ahí con el autor, pero no se pudo, para indicarle ahí algunos problemas que habían. Bueno, pues vamos a ver, aquí son de verdadero o falsos, pero nosotros los vamos a modificar de tal forma que sean un poco más trabajosos, ¿verdad? Problemas propuestos para exámenes. Quizá vamos a copiar esa parte ahí para que no se equivoquen, ¿verdad? Problemas propuestos para exámenes. El índice inflacionario del 1.2% mensual es equivalente al 14.4% anual. Eso está bien. ¿Será verdadero o falso? Oh, aquí hay chance para un medio punto. Vamos a ver si hay alguien que lo puede resolver. O sea, hay que determinar si es cierto o falso y por qué, ¿verdad? Y aquí hay que hacer un cálculo para poder determinar su validez o su falsedad. Vamos a ver si hay alguien que lo puede hacer. Es, es verdadero porque el 1.2% mensual se le multiplican los 12 meses del año para que dé 14.4% anual. Ajá, la verdad que no, no es eso. Esa es la trampa. Esa es la trampa porque cada mes eh, los productos valen 1.2% más que el mes pasado y hay un interés compuesto. Si fuera interés, si la inflación fuera simple, si fuera una tasa simple, sí sería la que mencionas, pero no lo es. La inflación es básicamente un interés compuesto. A ver, entonces, ya que sabemos que no es 1.2 por 12, sabemos que es falso. Entonces, ya básicamente les dije, el,
Implícitamente les he dicho que es falso. Pero ¿y entonces cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa de inflación anual? ¿Todavía hay chance de medio punto? ¿Cuál es entonces la tasa de inflación anual? Si la tasa de inflación es del 1.2% mensual, que básicamente algún préstamo te podría decir, te vamos a prestar mensualmente al 1.2%. Y eso es una cantidad baja, ¿verdad? Pero vamos a ver quién me puede decir. Aquí sí dice 1.2% mensual, ¿verdad? No dice 1.2% capitalizable mensualmente. Entonces, ahí hay que estar súper claros. 1.2% mensual es totalmente distinto a decir 1.2% capitalizable mensualmente. A este hay que dividirlo por 12 para hallar la tasa mensual. Entonces, de hecho, sería igual a 12 veces, este es 12 veces 1.2% capitalizable mensualmente. No solamente no son iguales, sino que para que sean iguales a este le tengo que multiplicar por 12. Y tiene que estar eso claro, ¿verdad? Si no, bueno, pueden preguntar al respecto. Pero ¿cuál es la tasa del índice inflacionario? Dice ahí, mensual. ¿Cuál es el índice inflacionario anual? ¿Alguien? ¿Por medio punto? ¿No? ¿Resolvemos entonces? Bueno, pues sería entonces 1 más 0.012 elevado a la 12. El interés compuesto, ¿verdad? Cada mes que pasa, yo tengo un 1.2% adicional. Y cuando yo aumento una tasa de interés, lo puedo hacer a través de la multiplicación del factor 1 más tasa de interés. Tendría 1.012 a la 12. Y esto me da 1.1538,946. Pero esto es lo que me dice que, bueno, pues es del 15.38946%. Es un poco mayor que esto. Pero básicamente ese era el cálculo que había que hacer, ¿verdad? $1 en 12 meses llegó a ser $1.1538,946. Entonces el crecimiento fue de 15.38, casi 15.39%, ¿verdad? Así que ojo con esas preguntas, ¿no? Vamos a ver qué otros problemas hacemos por acá. Eso está interesante. El 4. Los intereses que se cargan en un préstamo al 13.5% nominal mensual son mayores que los que se cargan al 13.45% Licenciado, nominal semanal. una duda. ¿Sí? El de arriba, 1.15, no es igual al 15.38. No sería 115%. No, porque realmente siempre lo vemos como uno más tasa de interés, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, un dólar en un mes aumenta a 1 más 0.012, ¿verdad? Y eso es el 1.2%. Y un dólar que en un año haya aumentado a 1.1538, pues decir de que aumenta más del 100% indicaría que se ha duplicado. Entonces sería solamente un incremento del 15.38%. Entonces, sí sería, hay que restarle el 1, ¿verdad? O también se puede escribir como 1 más 0.1538946. Y pues lo que queda ahí, ¿verdad? 1 más lo que queda, esa es la tasa. No sé si eso está claro. No, gracias. Ok. Vamos a ver. Bueno, pues pero el libro también tiene respuestas al final, se supone. Pero realmente hay que estar buscando, quiero ver si tienen las respuestas. Sí, aquí están las respuestas. Capítulo 4. Problemas propuestos para examen. Vamos a ver. No, hasta el 4.6. Y de ahí a propuestos para examen. Nada más dice falso. No dice, no indica por qué. Bueno, pero podría ayudar en algún momento, ¿no? Ok, entonces los intereses que se cargan en un préstamo al 13.5% nominal mensual son mayores que los que se cargan al 13.45% nominal semanal. ¿Qué ideas puedo aplicar aquí para poder saber qué interés es mayor o cuál es menor? Vamos a ver ahí otro medio punto ahí. Bueno, pues la idea es comparar, calcular su tasa efectiva, es decir, la tasa anual convertible una vez por mes. Por un lado, pues el del 13.5%, ¿verdad? Bueno, realmente para calcular la tasa efectiva 1 más E1 se igual a 1 más, y entonces el primero nos da una tasa del 13.5 mensual. Tengo que resolver esta ecuación y luego hallar cuánto vale E1. Y aquí está también demostrado que por el hecho de que pongo 1 más la tasa de interés, ¿verdad? Entonces aquí también se podría haber pensado, haber puesto 1 más la tasa de interés, 1 más E, ¿verdad? Y calcular cuánto es E. Y al final E sale que es esto. 1 más la tasa de interés. Ahí está. Y para el B, pues 1 más E2 igual a 1 más 0.1345. Cuando hablamos de semanas, ocupamos 52 semanas. Entonces, y de aquí calcular cuánto vale E2. Bueno, no es tan complicado que se diga, pero sí hay que tener esos cuidados, ¿no? 1 más 0.135 entre 12 elevado a la 12 menos 1, pues, y obtengo la tasa efectiva del 14.3674%. Creo que con esto ya tengo suficientes decimales. Y el otro, pues, 1 más, 0.1345 entre 52 elevado a la 52 menos 1.
Y obtengo aquí un 14.37, 66%. Bueno, pues los intereses que se cargan con este préstamo son mayores que los que se cargan con este préstamo. Y la respuesta es que no. Falso, porque la tasa efectiva, al compararlos con la tasa efectiva, pagas más intereses con este, a pesar de que nominalmente aparece un número menor. A pesar de que nominalmente aquí tengo 3.45%, pero como se compone con mayor frecuencia que esta otra tasa, al final este sale más caro. Pues me sale mejor pagar esto. Bueno, terminaré pagando menor interés con la primera opción, básicamente. No sé si hay preguntas acá o si continuamos ahí los problemas. Nosotros entonces, ¿verdad? Vamos a ver. Este libro es mexicano, así de que las cantidades están expresadas en pesos, ¿verdad? Pero podemos pensar que están expresadas en dólares, sí, sin más problema. Bueno, aquí hay problemas muy interesantes. El 6, realmente por eso es que a pesar de todos los problemas que tiene Villalobos, por eso es que sigo ocupando el libro, porque la riqueza de los problemas que da son, es substancial. Si el poder adquisitivo de un trabajador pierde un 18% semestral, entonces pierde un 3% mensual. Aquí hay chance para que alguien me pueda decir cómo resolverlo. Vamos a esperar un minuto. Son problemas que realmente son sencillos, pero uno tiene que tener esta práctica, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene la práctica, entonces no va a saber cómo resolverlos. Y son problemas que son bastante reales, ¿verdad? Ese trabajo con tasas de interés y cómo entenderlos, ¿verdad? Vamos a ver si alguien tiene una idea de cómo resolver ese. Entonces, muchas veces en los bancos es necesario hacer una verificación de las fórmulas que hay allí, ¿verdad? Pues específicamente los que ocupan en el software o en los procedimientos que ellos tienen. No sé si yo les conté la situación que, bueno, hace algunos años estuve coordinando
un diplomado en riesgo financiero y lo trabajamos junto con algunos profesores de economía. Entonces, uno de los estudiantes me parecía que trabajaba para el banco hipotecario, creo que era. Banco hipotecario o el BCR, no recuerdo, pero eh, era una institución que estaba relacionada con el gobierno. Entonces, de alguna forma. Y él me preguntaba, bueno, ya después del diplomado, pues él me estaba haciendo una consulta. Y era por el hecho de que él tenía unas fórmulas para calcular cierta cantidad de impuestos. Y lo que hacía él es primero pasarlos a colones, luego aplicar el impuesto y luego como que revertir esa cantidad de nuevo a dólares. Y entonces yo cuando vi el proceso le dije, el factor es el mismo, realmente no es necesario que pases a colones, lo apliques ese factor y luego y revirtas de colones a dólares, el factor es el mismo. Y le dije, solamente es de multiplicar por esto. Y no me creía realmente, inicialmente se veía demasiado, demasiado, ¿cómo se llama? Pues escéptico, pero luego que estuvo ahí haciendo varias pruebas, en efecto le daba. Entonces, y pues de ahí que no me dijo nada, no me dijo gracias ni nada, sino que solo como que desapareció. Pues quizá hay un poco de pena por una parte, o quizá porque pensaba que yo le iba a cobrar, ¿verdad? Realmente se lo iba a hacer, se lo estaba haciendo gratis en el sentido de que realmente ese es un trabajo de consultoría, un trabajo de consultoría. Entonces, ¿cómo es a veces que crear fórmulas sencillas les puede costar a la gente que está trabajando en estas áreas? Entonces, vamos a ver cómo nosotros nos conectamos más con el sistema financiero, ¿verdad? Pues ya tengo un estudiante que estoy asesorando que está trabajando, tiene unos proyectos ahí, le han invitado a unos proyectos en la superintendencia del sistema financiero. Tengo ahí un par de conocidos también, pues bueno, ahorita con lo de criptomonedas, quizá eso le había dado un poquito digamos que de tiempo a eso, por eso es que había detenido un poco la eh, pues socialización con esas instituciones financieras. Entonces, muchas veces en el software que ellos ocupan o en las fórmulas que ellos ocupan, a veces hay que hacer lo apropiado es hacer una verificación. Y eso puede ser un trabajo que lo haga un matemático, ¿verdad? Que pueda verificar las fórmulas. Y cuando hay cambios también hay que hacer un proceso de verificación, ¿no? Entonces, y eso es delicado porque pueden ser grandes cantidades de dinero las que se calculen con esas fórmulas, ¿no? Y realmente pues no solamente ocupar las fórmulas de afuera o a veces que las fórmulas de afuera no funcionan, ¿verdad? No, que tiene que ser algo propiamente de aquí. Bueno, no sé si alguien ya logró hacer ese. ¿Alguna idea ahí? La idea puede ser comparar $1 en un año. Porque con en el literal A, perdiendo 18% semestral, bueno, pues estaría perdiendo 0.18 al cuadrado. Y en el B, perdiendo 3% mensual sería 1 menos 0.03
pero en este caso lo pierde. El 3% lo está perdiendo cada mes. Cada mes hay un factor 1 menos 0.03. Eso debe estar claro, ¿verdad? De por qué es que yo tengo estas expresiones. Debe estar claro. Si no está claro, pues ahorita es un buen momento para preguntar. Veamos entonces la primera parte. 1 menos 0.18 al cuadrado, 0.67. Entonces $1 cayó a 67, casi 67 centavos. Vamos a poner mayor precisión porque probablemente la necesitemos. Y en el otro caso es 0.03 a la 12. Y obtengo 0.69. 38. No son iguales. Es falso, pero aproximadamente pierden lo mismo. Con la nota de que aproximadamente la pérdida es similar. Es similar porque, bueno, pues realmente los números no son totalmente diferentes, pero la diferencia es significativa porque ya al segundo dígito significativo ya hay diferencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy siendo un poco redundante, solamente debería poner la pérdida es similar. No es que sea una pérdida pues grande, ¿verdad? O sea, una diferencia grande, sino que la pérdida se parece un poco. Vamos a ver. Tenemos aquí este problema 7. La bolsa de valores ganó 0.35 puntos porcentuales el lunes, 0.91 puntos el martes, 0.19 puntos el miércoles, 1.05 el jueves y el viernes perdió 1.21. Pues vamos a ver CAG, la tasa de ganancia en la semana. Entonces 1 más G va a ser igual a, dice de que ganó 0.35 puntos porcentuales el lunes. 0.91 puntos el martes. 0.19 puntos porcentuales el miércoles. 1.05 puntos porcentuales el jueves. Y el viernes perdió 1.05 puntos porcentuales. Entonces, esta es el efecto acumulado. De la semana. Y solamente tengo que despejar G. Calculo toda esta multiplicación y le resto 1 y ello en la tasa, ¿verdad? Entonces tendría 1.0035 multiplicado por 1.0091 multiplicado por 1.0105 multiplicado por 1 menos 0.0105. Veo ahí, perdón, ahí hay un error. Un error aquí al final, vamos a corregir.
1.21. Ahí está. Entonces, el último es 1.21. Obtengo en todo esto, básicamente, 1.01, ¿verdad? Le resto 1 a eso, 0.01. Entonces, en porcentaje, pues, 1.088. 88,298%. ¿De dónde sale ese 1.29? Probablemente al sumar todos y restar el último. Al final esto es falso, ¿verdad? Pero ese 1.29 menciona de que era una trampa. Si yo sumo 0.35 con 0.91 más 0.19 más 1.05 menos 1.21, obtengo 1.47. Vamos a ver. Aquí es el error. Vaya. Sí, 1.29. Si yo sumo 0.35 con 0.91 con 0.19 con 1.05 y si le resto 1.21 me da 1.29. Y esa era la trampa del ejercicio, ¿no? Esa es la forma de calcular crecimiento. En este caso hubo crecimiento, ¿verdad? Porque podría haber sido negativo G y hubiera quedado negativo ahí. Un crecimiento del 1% en toda la semana, pues está bueno para hacer solamente una semana. Ok, entonces veamos aquí los problemas de esta segunda parte. Ya se me está acabando el tiempo, quizás solo uno, vamos a ver. Bueno, pues el 15. Un capital de 18,000 genera intereses de en 5 meses cuando se presta al 12.5% compuesto por bimestres. Bueno, pues si asumimos la regla teórica, eso es bien sencillo porque, bueno, y no había otra opción porque este es un interés compuesto por, bueno, podría ser también la regla práctica. Pero vamos a ver, el monto, el interés es igual a monto menos capital, que sería capital por 1 más I a la n. Bueno, quizá primero calculamos S y luego calculamos los intereses, ¿verdad? Pues a 18,000 pesos en este caso, por 1 más tasa de interés, punto 12,5 sobre compuesto por bimestres, 6 bimestres, pero hay 5 meses. ¿Cuántos bimestres hay en 5 meses? Bueno, 2.5 bimestres. Entonces el interés al final va a ser S menos el capital inicial. Y ahí están los dos cálculos que había que hacer. 18,000 por 1 más punto 12,5 entre 6 elevado a la 2.5. Y aquí pues tendría
18.952 con 20 centavos básicamente. Pero al restarle 18.000 obtengo 952 con 20. Podemos ver, comparar ahí con la respuesta. Quizás está el 15 ahí. Sí, exactamente lo que está ahí. Aunque, como les digo, muchas de esas respuestas están equivocadas. Pero sí llegamos a lo que el libro indicaba. Y realmente aquí hay un proceso grande para correctamente poner ahí los problemas. Bueno, pues entonces ahí se nos ha acabado el tiempo. Hemos terminado con la primera página de los problemas para exámenes de Villalobos, página 217. Luego vamos a ir a ver la página 218 y 219 el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta. Entonces estarían viniendo también el capítulo ese, ¿verdad? Esta batería de problemas también estaría viniendo para el parcial. Bueno, pues entonces nos quedamos hasta acá. Pues nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buenos días. Gracias, feliz día. Gracias, Felipe.